Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión del Seminario de Actualización Disciplinar de las maestrías en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y de la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje. Les agradecemos a todos su presencia en esta sesión y ofrecemos una disculpa por la confusión con la hora. Hasta la sesión anterior coincidíamos en este horario como el idóneo para que participáramos los compañeros de Colombia y México, y bueno, en lo sucesivo van a llevarse a cabo a las 6:30 de la tarde. Muy bien, pues esta tarde los voy a dejar con nuestro anfitrión, el maestro Heiner Alejandro Velandia Sanabria, quien es coordinador de la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia. Y les recuerdo que esta actividad forma parte de del convenio de colaboración que tenemos entre la Universidad La Salle de Colombia y la Universidad de Guadalajara en México. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes, Paola. Muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. De mi parte, agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo que destinan para que nos encontremos en este espacio virtual. Quisiera dar la introducción a nuestro encuentro del día de hoy. Recordemos que el tema que vamos a abordar es alfabetismo digital y aprendizaje. Para ello contamos con la presencia de la profe Adelaida Bedoya Salcedo Cuesta, docente que me ha acompañado en diferentes espacios y que hoy tengo el honor que nos acompañe en este seminario. La profe Adelaida es psicóloga, magíster en proyectos educativos mediados por TIC, y nos ha apoyado en todos los temas de investigación, sus áreas de conocimiento, la psicología, la educación, la pedagogía infantil, y por supuesto nos acompaña hoy con este proceso de semillero. Por parte también también nos acompaña la profe Rosa María Alonso González, licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Cuenta con la maestría en Ingeniería, con la especialidad en Sistemas de Calidad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es catedrática de la maestría en Gobierno Electrónico y de la maestría en Gestión de Aprendizaje de Ambientes Virtuales. Estas serían nuestras dos invitadas el día de hoy. Vamos a explicar la dinámica del espacio. Vamos a tener un primer momento donde nuestras profesoras van a exponer algunos puntos sobre el tema en debate el día de hoy, que es el alfabetismo digital y el aprendizaje. Posterior a eso vamos a tener un espacio de diálogo y discusión con los asistentes. A medida de que se vayan presentando las ideas, por favor, si ustedes lo desean, pueden ir escribiendo en el chat. Yo voy a recoger esas dudas, esas preguntas que ustedes tengan para luego entrar en ese momento de discusión. También les solicitamos, si en algún momento lo consideramos pertinente, para que ustedes hagan parte de la sesión y puedan participar, para que tengan listos allí sus micrófonos y cámaras y puedan participar de una manera activa. De esta manera, entonces, daríamos inicio. No sé, profe Paola, si inicia la profe Adelaida o la profe Rosa, y con eso, entonces, damos inicio a este primer momento. Sí, las dejaríamos a ellas que entendí que sería hacia adelante. Listo. Rosa, tú me dices si quieres que yo empiece o si quieres empezar tú. Como gustes. No sé, yo voy a hablar más como de las generalidades. No sé si quieras que inicie y luego avanzamos como en el caso, porque yo me quedé antes de la pandemia. Contigo. Muy bien, perfecto. Listo, perfecto. Dale. Entonces, comparto una pequeña presentación que hice de 8 filminas. Déjenme, no me la quiere. Ok. Listo. Me dicen si se está viendo. Bueno, pues esta es la pequeña presentación. Pues agradezco mucho a mi interlocutora Adelaida Bedoya por dejarme ser primero. Sí, siempre a veces ser primero como que relaja más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abordar este tema de
lo que es la alfabetización digital. Bueno, más bien alfabetismo digital y el aprendizaje, ¿no? Y para iniciar, pues, como le comentaba a mi interlocutora, pues básicamente yo voy a iniciar con cuestiones como muy generales, ¿no? Posicionándonos ante esto que llamamos alfabetización digital. Y no sé si es un posicionamiento general o un posicionamiento mío, pero siempre cuando yo hablo de alfabetización digital o cuando pienso yo en alfabetización digital, siempre tengo estas pequeñas consideraciones, ¿no? La primera es que no podemos hablar de alfabetización digital sin pensar en esta idea de la sociedad red de Castells, donde vivimos bajo una lógica, donde las redes digitales operan bajo esta lógica binaria de excluidos y incluidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta lógica pues se va subdividiendo en muchos segmentos, no es como que están de un lado o de otro, sino que hay muchos niveles de inclusión y muchos niveles de exclusión, ¿no? Empezando por quienes tienen acceso a las TIC, a los dispositivos, y ya teniendo un dispositivo, que en este caso podríamos considerar una computadora o un celular, el tener el acceso a una conectividad lo suficientemente buena, digámoslo así, para poder integrarse al mundo virtual en este sentido, ¿no? Bueno, si ya contamos con el dispositivo y con la conectividad, sigue el siguiente escalón, es decir, qué competencias digitales o con qué competencias, conocimientos tengo para yo poder aprovechar ese dispositivo, tanto el dispositivo como la conectividad que se me está dando, para tener sentido en mi vida cotidiana, ¿no? Y después de ahí es el uso significativo. Podemos tener un celular, podemos tener esto, pero puede ser, por ejemplo, los Xbox, ¿no? Que pueden servir incluso a veces como routers, pero si no conocemos, el Xbox puede ser simplemente un videojuego que siempre estemos jugando y jamás le encontramos otro uso más allá del juego, ni la conexión que se puede hacer, ni la comunidad que se puede hacer a través de los juegos de Xbox, ¿no? Entonces, cada tecnología tiene como potencialidades, pero esas potencialidades que podamos encontrar, las encontramos cuando le vemos un uso significativo a lo que estamos haciendo, más allá de lo común o de la instancia principal para la que están hechos, ¿no? En este sentido, bueno, entendamos esta inclusión digital, ya particularmente hablando de la digitalidad, como cuando una persona sabe exactamente los beneficios que puede obtener de estar en este espacio virtual, estar en línea, y está consciente a su vez de los riesgos potenciales que implica estar presente en esos espacios, ¿sí? Podemos mencionar muchísimos, pero hay muchos riesgos, desde privacidad, robo de datos, etc., ¿no? Ser conscientes de todos los riesgos que conlleva y poder tener como medidas precautorias para ellos. Además de eso, también tenemos que ver la personalidad, que se sienta cómodo acceder y a usar el Internet cuando quiera hacerlo y para aquello que necesita hacerlo. Esto lo conecto mucho porque a veces pensamos que las cuestiones de alfabetización digital es para todos, y también tenemos que entender que a veces las personas no quieren, ¿sí? Pienso en adultos mayores que dicen, yo quiero usar mi tableta para ver a mis familiares, es decir, no sé, alguna aplicación que me permita verlos en tiempo, pero no quiero usarlo para alguna otra cuestión, aprender, etc. Entonces, también existe ese respeto, ¿no? Entonces, la inclusión y la exclusión no solo tiene que ver con estos dispositivos, conectividad, competencias digitales, que es donde siempre nos quedamos desde esta visión educativa, sino también con las necesidades y el gusto de las personas por estar en esos espacios, ¿no? Ese respeto, digamos, humano que se debe tener. Por otro lado, otra consideración que va en relación, pero que es como otra línea, son los derechos humanos de cuarta generación. El 4G es de cuarta generación, no vayan a pensar que tiene que ver con esto de las redes, a veces como que se dan mucho por ahí. Entonces, ¿dónde nacen esos derechos humanos? Bueno, desde la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1946 ya se hablaba de esta visión comunicativa, de esta cuestión de libertad de expresión, digámoslo ahí, donde pues a cada individuo tiene derecho a esa libertad de expresión. Con los derechos humanos de cuarta generación, cuando surgen, no solo estamos hablando de esta libertad de expresión y de opinión, estamos ya integrando la universalidad de acceso a las tecnologías. Entonces, esa expresión se potencializa y tiene que también estar dentro de los espacios tecnológicos donde el sujeto pueda tener voz y pueda hacerse de información y conocimientos que él requiera. Entonces, dentro de esta visión, la alfabetización digital tendría que ver también con empoderar a las personas a poder acceder a esos derechos a los que tienen y que les deberían de ser garantizados por política pública, por instancias y todo esto, ¿no? Básicamente porque corresponde desde esta visión
a una cuestión de inclusión social, y entonces estos derechos se consideran como necesidades humanas para una realización personal frente a unas sociedades tecnológicas, en una sociedad red, ¿no? Entonces también es un derecho a las personas, que volvemos, como un derecho, ellas pueden optar por desarrollarlo, ¿no? Pero deben de tener desde la política pública la posibilidad de hacerlo. Y otra consideración al hablar de alfabetizaciones digitales, es que cuando hablamos de alfabetización digital pareciera que es una y que estamos hablando y todos hablamos de lo mismo. Y si entendemos desde la visión, existen múltiples alfabetizaciones, empezando por la alfabetización que todos conocemos, que en este libro de Teoría y Práctica, bueno, alfabetización, Teoría y Práctica de Ferreiro, pues nos habla en la forma más simple es el aprendizaje de un código de transcripción, es decir, transcribimos el lenguaje oral a un lenguaje escrito, a un lenguaje de caracteres, de símbolos, de códigos, y al mismo tiempo podemos decodificar y codificar ese lenguaje. Entonces es una pequeña como transcripción, entender todas las lógicas, es mucho más complejo, pero finalmente es como la forma más simple de entenderlo. Pero a partir de ahí empezamos con estas múltiples alfabetizaciones, desde la alfabetización funcional, que es realmente estoy comprendiendo, o sea, no solo sé decodificar un texto, digamos así, un libro, sino realmente estoy comprendiendo lo que está escrito, puedo discriminar los datos, puedo entender la información, puedo comprender en su totalidad lo que ese segmento de información me está dando, que está en cierto lenguaje que yo ya aprendí a decodificar o a traducir, que sería el segundo nivel. Después existe un término que hemos visto mucho en el SUB, incluso ha habido varias charlas, la alfabetización informacional, que se genera o que la ubicamos mucho con esas cuestiones bibliométricas, bibliográficas, acceso a información, ¿no? Que desde la UNESCO se enfatiza la importancia del acceso a la información, la evaluación y el uso ético de esta información para que tenga sentido para las personas. Siguiendo con estas múltiples, también tenemos la alfabetización mediática, que es esta habilidad, y viene mucho de la comunicación, la habilidad para entender las funciones de los medios, desde la televisión, la radio, todos los mensajes, ¿no? Evaluar cómo se desempeñan esas funciones y comprometerse racionalmente para autoexpresarse dentro de eso. Ya cuando hablamos de la autoexpresión, estamos conectando mucho con las redes digitales, porque finalmente los medios, como se conocían antes, los viejos medios, no permitían la autoexpresión. Lo permitían en el sentido de la proximidad, ¿no? En mi casa podía comentar una telenovela, pero no la podía comentar como se hace ahora. Ahora la puedo ver en Netflix y puedo subirme a Facebook y puedo hacer un comentario de esa telenovela en Facebook, puedo darle like, entonces ya hay una interacción con los medios y ya me expreso hacia los mensajes, no solo los decodifico, sino me expreso y puedo generar múltiples mensajes. Entonces, no podíamos hablar de una alfabetización digital sin entender que no es como única, unequívoca, sino que es, yo no quisiera verlo como un proceso, pero existen diferentes alfabetizaciones, y entonces cuando estamos hablando de la alfabetización digital, tendríamos que entender a qué nos referimos con ella y en qué punto de estas alfabetizaciones nos estamos situando, ¿no? Un poquito les preparé este ejemplo. Y discúlpenme porque es un ejemplo que viene de mi formación profesional, que es comunicación. Entonces, si vemos la imagen, generalmente nosotros teníamos en esta visión de los viejos medios, no me gusta mucho la forma, porque finalmente todos los medios se van conjuntando, y en los digitales pues ya hay un amalgame multimediático dentro de lo digital. Pero bueno, los viejos medios, que es la televisión, pongámoslo como ejemplo, pues siempre había esta cuestión de que vemos un segmento de la información, y ese segmento de la información está dado a partir de las personas que nos hacen llegar esa información, ¿no? En este caso, pongamos el ejemplo, una televisora, CNN, que es como más internacional. CNN nos proporciona una imagen, pero esa imagen está sesgada de lo que realmente es la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Por las cuestiones mediáticas, que obviamente no tienen el espacio para poner todo, o simplemente porque en la agenda ellos quisieron cortar ese espacio de la realidad, ¿no? Y entonces empezamos a decir, en esto trabaja mucho la comunicación, de que las personas tienen que entender que la realidad que están viendo es un segmento de la realidad, y entonces habría que entender qué más hay, y entonces empezar a buscar información por su cuenta. Eso nos quedó como muy claro. ¿Y qué se hace? Bueno, se justifica y se dice que los medios, hay una manipulación, ¿no? Entonces, los medios son los que manipulan y sesgan la información. Pero ahora, ¿qué pasa en el componente digital? Ya no son los medios,
ya es una persona cualquiera, puedo ser yo, el día de mañana lo pongo en Facebook y como está en Facebook las personas lo ven y creen que es real. ¿Por qué? Porque probablemente es verídico y si está en Facebook y lo comparten y se comparte muchas veces, esto debe ser real. Esto lo conocemos normalmente como fake news y consideramos que suceden y que se puede dar veracidad porque ya son otras personas, porque seguimos no manteniendo esta inercia que la educomunicación decía para los viejos medios. Tenemos que tener un sentido crítico, ver más allá de lo que nos están proporcionando y cuestionarnos sobre la información. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, si veo una información y esa información, mi cuestionamiento llega a, yo considero que puede ser cierta y hasta ahí llego con esta información, pues seguimos continuando con esta inercia de no ser críticos ante los medios. ¿A qué voy con esto? Y podrán decir, ya se desvió del tema. Esta cuestión de viejos medios contra nuevos medios no es otra cosa más que estar hablando de la alfabetización mediática versus la alfabetización digital. Cuando hablamos de alfabetización mediática siempre tienden a hablar de los viejos medios, pero es una cuestión que sigue latente y que cuando se habla de la alfabetización digital o del nuevo medio, que particularmente es todo lo que se puede hacer por internet, estamos hablando precisamente de estas cuestiones que nos llevan a que la educación debe trabajar mucho en esta visión del pensamiento crítico, de la visión de entender la lógica de los medios, cómo trabajan y que lo que nos están ofreciendo son segmentos de información. Para entender todo tenemos que revisar varios medios y cotejar la información. Y eso es algo que ya veníamos trayendo desde los viejos medios, nada más que no era tan lógico. Ahora, para algunos podría ser muy lógico, pero sigue quedando un poco en el sentido común. Y como ustedes saben, el sentido común es el menos común realmente, el menos común de los sentidos. Entonces, esto nos conecta al trabajo en pensamiento crítico, a varias acciones de educación y sobre todo a varias acciones de aprendizaje o de autoaprendizaje con lo que nos tenemos que comprometer para lograr realmente una alfabetización digital si estamos hablando de ello, ¿no? En este sentido, ya propiamente hablando de alfabetización digital, nos podemos ir, ¿no? Y no quiero hacer la cuenta tan atrás de cuando surgió la internet, la computadora, etc. No. Vayamos un poco más cerca, vayamos al 2000. Se rompe un paradigma, ¿por qué? Porque en ese año es cuando surgen la mayoría de redes sociales, mejor conocidas, Facebook, YouTube, todas aquellas que nos hacen sencillo a las personas que no conocemos de informática, que no conocemos de código y que no nos interesa, nos hace sencillo poder entrar a ese espacio y con pocos comandos poder escribir y compartir lo que pensamos, lo que queremos, lo que hacemos, ¿no? A través de pequeños comandos. Y con estos pequeños comandos me refiero a pequeñas indicaciones de un like, pequeñas indicaciones de quiero escribir aquí, pequeñas indicaciones de sube tu video, grábalo y súbelo. Entonces empieza este boom de las redes sociales. En el 2006, la revista Times ya empezaba a ver que estos sujetos que sin ser medios de comunicación, sin ser instituciones, sino las personas comunes estaban en ese espacio y estaban adueñándose de esos espacios. Entonces habla de que la persona del año eres tú, persona que entra a las redes y las utiliza y las potencializa y les ve sentido para hacer algo más de su día a día, ¿no? Es ahora sí, un ciudadano del mundo, digamos, ¿no? Y todavía ahí como que empezamos a tener este sentido de, sí, es necesaria una alfabetización mediática, una alfabetización digital, una alfabetización en internet. Bueno, pues llega el 2020 y ya no nos deja como mucho pensar, ¿no? El 2020 nos manda a nuestras casas, nos manda a estar confinados en nuestros hogares y conectarnos vía internet. ¿Y esto qué conlleva? Que si no conocíamos, no lo habíamos usado, tuvimos o que forzarnos o que integrarnos a las redes para mantener nuestros trabajos, nuestra comunicación con amigos, con familiares, contacto humano, cualquier tipo de interacción social, se pudo dar continuidad a la misma a través de las redes. ¿Esto qué nos implica? Bueno, que después del 2020, forzado o no, con todos estos esquemas que tuvimos de nuevas acciones, pues llegamos al 2022, que es actualmente el día en que estamos hoy, y nos seguimos preguntando, ¿qué con la alfabetización digital? ¿Qué hemos aprendido desde este tiempo, desde el 2000 hasta ahora? ¿Realmente estamos preparados para los retos futuros? ¿Realmente existe una alfabetización digital? ¿Realmente tenemos las competencias o requerimos? ¿Cuáles son las competencias que requerimos desarrollar para estar preparados para
el futuro, para la siguiente pandemia, para mantenernos más en este espacio de interconectividad o para regresar y no perder las competencias ya desarrolladas, porque acuérdense que cualquier conocimiento que no se usa tiende a desaparecer y entonces vamos a dejar que desaparezca, vamos a combinar competencias. ¿Qué vamos a hacer en esto, no? ¿O nos vamos a seguir desarrollando? Es como una pregunta para qué va a pasar, ¿no? Y bueno, en este mismo orden de ideas, como les decía, antes de que se viniera la pandemia, tenemos este modelo que la UNESCO había generado y del que ha derivado muchas competencias para docentes y recomendaciones internacionales y recomendaciones para México, que vienen muy acompañadas de lo que habíamos visto, la alfabetización informacional y la alfabetización mediática con el modelo llamado AMI, que tiene como un currículum para docentes para trabajar con alumnos y al mismo tiempo tiene como unas idea de competencias que deben tener el docente para poder desarrollar a su vez esas competencias, ¿no? Entonces, este modelo busca el desarrollo de las destrezas basadas en la investigación y la capacidad para comprometerse conscientemente con los canales de medios e información, porque estamos hablando de información y medios, sin importar el tipo de tecnología. Aquí el modelo AMI seguía de alguna forma, como les había comentado, esta vertiente de la educomunicación, no dejar de desconocer los otros medios, sino aprovechar lo que se había considerado esos medios para traerlos al aquí y el ahora. Recuerden, esto fue antes de la pandemia. Y entonces ya existía estas ideas de que tenemos que alfabetarnos digitalmente, que a los niños hay que alfabetizar de digital y que los docentes tendrían. ¿Qué pasa en el 2020, cuando llega la pandemia? Que ya habíamos avanzado en eso, o sea, ya existía esta idea de alfabetización digital, de alguna forma segmentada, dividida, no tan coalicionada, pero cuando llega realmente el concepto de alfabetización digital, y esto puede ser criticado o no, llega realmente cuando en el 2020 se hace consciente que no solo es necesario estas competencias digitales, no solo es necesario aprender a usarlas en el aquí y el ahora para sobrellevar nuestra sociabilidad, sino se requiere que esta alfabetización digital se mantenga permanentemente en el tiempo a partir de, ahora sí, los aprendizajes del 2020, ¿no? Y entonces, esta alfabetización digital se conecta directamente con lo que llamaríamos la ciudadanía digital. Entonces, el rumbo es alfabetizar digitalmente a las personas con diversos niveles, porque no es como que, ay, ya todos estamos ahí, sino con esta conciencia crítica donde analizamos el lugar y el papel que ocupan las tecnologías en el momento actual para la sociedad, siendo capaces de ver su incidencia en la vida cotidiana de cada una de las personas y apoyarse de ellas para la construcción de nuevas formas para seguir adquiriendo conocimiento, difundir conocimiento, información. Es como este sentido crítico del uso de la tecnología en el aquí y el ahora, pero no un uso de la tecnología en el aquí y el ahora y en este momento, porque la lógica de la tecnología siempre es a la innovación constante. La única constante de la tecnología es el cambio. Entonces, que en actualizaciones, que en políticas de uso, la tecnología va cambiando. Simplemente hace poco, a inicios de este año, creo, quitaron en Google el Meet, ¿no? De forma que ya no se podían grabar. Entonces muchas escuelas se quedaron sin ya poder grabar las clases cuando ya se habían acostumbrado que en el 2020 empezaron a grabarlas y en el 21 las seguían grabando y en el 22 les dicen, espérame, ya no se va a poder grabar, al menos no como se estaba haciendo. Ahora requerimos nuevas políticas que tenemos que refrendar con cada una de las instituciones. Esos cambios tecnológicos que son de políticas, pero que también puede ser actualización de sistema u otras, nos implica adquirir una serie de destrezas básicas tanto en equipos, hardware, software y de lenguajes y de nuevas formas de comunicación, porque cuando entramos en la tecnología ya no solo estamos usando el texto, estamos usando a veces palabras que son en otros idiomas que tienen sentido dentro de esta esfera digital, pero también otros lenguajes como son los emoticones, que ya son otro tipo de lenguajes que nos están dando información, ¿no? Entonces hay ahí las nuevas formas de comunicación. También está el uso de herramientas que se vincula siempre directamente a un aprendizaje y un aprendizaje para la vida. Un aprendizaje que debemos desarrollar en los estudiantes, pero que también tiene que mantenerse como una constante de cambio y de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? De forma que permita afianzar los principios que rigen a este entorno virtual que siempre es muy cambiante, es muy constante y no se mantiene estático, sino que va evolucionando muy consistentemente en el tiempo, ¿no?
y considerar que este aprendizaje se encuentra permanentemente en construcción, puesto que incorpora tanto los comportamientos y actitudes que tengamos respecto a la tecnología. Ya no hablemos, bueno, en su tiempo se hablaba de apocalípticos e integrados con Humberto Eco, pero ahorita estamos hablando de tecnofílicos y tecnofóbicos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi comportamiento ante la tecnología? Si la quiero adquirir, ¿en qué nivel la quiero adquirir y qué sentido le voy a dar, ¿no? Y también estar conscientes que el acceder a la tecnología, el estar ahí, nos implica cierto derecho de poder usarla y entenderla, pero también ciertas obligaciones que a veces no somos conscientes. Por ejemplo, cuando dicen las fake news, trata de no compartirlas o trata de revisar, trata de verificar que la noticia sea verdadera y no compartirla si es fake news para no generar más bulos de información y todo esto. Pero a veces esa lógica no nos queda, entonces tenemos también la obligación de ser un poco conscientes en que si hacemos diseminación de información que no estamos considerando o revisando adecuadamente, pues generamos de alguna forma esos ruidos y esa incongruencia para otras personas. Si dejamos de difundir esa información y empezamos a decir, esta información es falsa y ayudar, pues de alguna forma en esta ciudadanía digital nos vamos ayudando todos mutuamente. Entonces, en este sentido vienen estos derechos y obligaciones, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, y es como el caso que he estado de alguna forma trabajando hace poco, de la alfabetización digital y cómo de alguna forma ya estaba integrada. A veces creemos que es como algo muy nuevo, que tenemos que encontrar competencias, y simplemente no, es que las competencias ya existen. Está el marco común europeo, el marco de competencias digitales europeo, está el de la UNESCO, están algunos otros marcos que ya nos llevaban, e incluso podemos encontrar, por ejemplo, en la educación media superior en México, que desde la RIM se establecía el aprovechamiento de la tecnología, información y comunicación en el mapa curricular común. En el 2020, obviamente, tuvimos un cambio. La escuela mexicana lo siguen integrando como uno de los recursos sociocognitivos, es decir, la alfabetización digital en sí misma no es como cuando vemos la alfabetización de los niños que tienen que aprender el abecedario y tienen que aprender todas esas lógicas, sino que la alfabetización digital está integrada con otro tipo de conocimientos y es en sí, ahora sí, un medio. Hay que aprender con la tecnología, no sobre la tecnología. Entonces es como una vía, un medio para adquirir otros conocimientos, y esa constante actualización de los mismos medios que estamos usando es las lógicas que tenemos que integrar, o sea, las lógicas del entorno virtual. En este sentido, bueno, entra otro de los términos que tal vez ya hayan escuchado y que tiene que ver mucho con la cultura digital, que va vinculado mucho a la ciudadanía digital, que finalmente para la escuela mexicana, que es como lo nombra ahora este nuevo concepto de alfabetizar digitalmente, es hacer referencia a los recursos que contribuyen a que la persona emplee la tecnología a favor de su aprendizaje y logre adoptar criterios para la selección de información. Obviamente volvemos a la alfabetización informacional y fundamentada que lo lleven al uso y a la producción del conocimiento. Esto es, otra vez, volvemos a la alfabetización mediática. De alguna forma, si ven, vamos y venimos, cuando queremos hacer una alfabetización digital, vamos y venimos entre la alfabetización informacional, la alfabetización mediática. Y en principio de cuentas, generalmente los mundos digitales tienen mucho texto, aunque se lea muy poco. O bueno, digamos, en México se considera que se lee muy poco, pero en los mundos digitales hay demasiado texto. Entonces, se requiere también ciertos conocimientos, cierta alfabetización y alfabetización funcional para lograr una alfabetización digital. Por eso yo digo, a veces están como conectadas, no en sentido estricto, no se requiere una para lograr la otra, no sean fases, pero sí se requieren ciertos niveles de cada una para lograr una alfabetización digital. Y bueno, para no quitar más el tiempo, yo cerraría con esto para empezar el diálogo con mi colega después de su presentación. Ya, estaba buscando cómo dejar de compartir. Adelante, Adelaida. Muchísimas gracias, profe Rosa. Damos la bienvenida a la profe Adelaida desde Colombia. Les comento, ella actualmente es docente de maestría en la Corporación Iberoamericana acá en la ciudad de Bogotá, y nos va a acompañar entonces con esta intervención. Profe Adelaida, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan y me ven bien? Estoy tratando de compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Bueno, aprovechando lo que la profe Rosa nos estaba compartiendo, nos estaba desglosando, también pude ver algunas preguntas y las voy a contestar, las vamos a contestar aquí con la temática. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Adelaida Bedoya y es un placer para mí estar aquí.
A diferencia de muchos, yo soy psicóloga, pero tengo un interés muy marcado en el tema de educación y en el tema de las TIC. De hecho, en eso fue que hice mi maestría. Entonces, hoy vamos a hablar de la alfabetización digital y voy a empezar con esto. Yo creo que muchos de ustedes vieron esto y la profe lo estaba hablando. La emergencia sanitaria COVID-19, el antes y el después. En Bogotá fue que el 12 de marzo estábamos en casa y a partir del 14 de marzo todo el mundo quedó encerrado. Y esto desencadenó una cantidad de cosas que no esperábamos, entre las cuales múltiples necesidades de procesos de alfabetización y alfabetización digital, no solo para los docentes y no solo para los estudiantes, sino también para los padres. De hecho, toda la comunidad educativa tuvo que trabajar en el tema, porque cuando los niños se quedaban en casa, se quedaban con el abuelo y los pobres profesores trataban de organizar y demás, y eso es lo que vamos a trabajar. O sea, esto es, desde aquí voy a desglosar como la parte, voy a tratar de hacer lo más rápida posible. Les quería mostrar esto. En 1918 tuvimos la gripe española y fue una pandemia y mató muchísima gente. Y tuvimos que utilizar tapabocas, no tan sofisticados como los que tenemos actualmente, igual ahogaban, pero tuvimos esta necesidad. ¿Y qué pasa? ¿O qué ocurrió? Ocurrió que en estos momentos la educación, primero no teníamos tecnologías de la información y de la comunicación, no tan avanzadas. Tesla estaba haciendo grandes adelantos, pero todavía no estaba tan avanzada. ¿Y qué pasa con este evento que catapultó? En este momento no era la educación, no era para todos. No estaba generalizada para todos. ¿Mm? Solamente estaba para una población. Todavía la parte pública estaba muy sesgada, la zona rural todavía estaba muy reducida. ¿Qué otro evento impactó muchísimo en lo que conocemos hoy como tecnologías de la información y de la comunicación? La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. ¿Sí? Todos estos eventos ayudaron a construir lo que estamos hoy y ayudaron a generar demasiados procesos de cambio y fortalecieron muchas cosas que teníamos débiles en los temas de la educación. Entonces, ¿qué vemos acá? Algunos de ustedes preguntaban, pero no tengo claro qué es la alfabetización digital y qué podría ser la competencia digital. Entonces, ¿qué es la alfabetización digital? La UNESCO nos habla que la alfabetización digital cumple varios objetivos específicos del aprendizaje. Como lo decía la profe Rosa, es un medio, es una herramienta que nos permite ¿qué? Brindar diferentes posibilidades que sean importantes. Primero, la UNESCO en el 2006 lo vio como procesos de alfabetización. Bueno, entonces puedo llegar a más gente. Y segundo, también se vio como la forma de poder generar procesos de formación informal y formal, y formación no formal. De hecho, por eso tenemos la modalidad virtual, que pues en Latinoamérica, México fue el que nos ayudó a establecer muchísimos parámetros, porque todavía teníamos varios miedos, teníamos prejuicios frente a este tipo de educación, y gracias a Dios ocurrió la pandemia. Pues sí, no, pero este evento, porque los eventos históricos nos muestran es eso. Los eventos históricos generan un antes y un después. Y cuando ocurre la pandemia, ocurre un cambio en el chip. Nos dimos cuenta que no todas las personas tienen la capacidad de estudiar y formarse desde la modalidad virtual y que no todas las personas cumplen con las características y con los parámetros para poder desarrollarla, porque no saben. Todo lo que decía la profesora Rosa ahorita es muy cierto. Creemos que si se debe manejar Facebook, Instagram, Twitter, entonces Tinder, entonces ya soy lo máximo, ya si me voy a poner a estudiar una especialización, una maestría o un pregrado, ya lo voy a saber manejar todo, y no. Nos damos cuenta que nos falta alfabetizarnos. De hecho, hay varios conceptos como los nativos digitales. Entonces, hay autores que te dicen, cuando generamos la imprenta que también cambia el mundo, pues no nos dimos cuenta o no encontramos o no nos percatamos de que todo el mundo entonces, está la imprenta, entonces yo ya sé leer. No, se tuvo que hacer un proceso que de hecho empezó
fomentarse y a establecerse con mucha fuerza fue a finales de 1800, principios de 1900. La revolución industrial ayudó muchísimo a esto, porque nos dimos cuenta que había una necesidad sentida. Necesitábamos alfabetizar. Con la Segunda Guerra Mundial, como en la Primera Guerra Mundial, sí se tenían tropas, sí se tenía personal calificado, pues ya para la Segunda Guerra Mundial no se tenía la cantidad que se requería y se dieron cuenta de que se tenía que fomentar procesos de alfabetización en el mundo, y con ello empezamos a trabajar con la alfabetización digital. Aquí tenemos la competencia en el... Ya ahorita voy revisando. Las guerras mundiales usualmente han llevado a grandes avances tecnológicos. Muy bien, Ingrid. Son las que han fomentado grandes cambios y grandes procesos que dejan y que ayudan a modificar. Desafortunadamente, como nos pasó con la pandemia, muchos perdimos a seres amados y seres queridos, y en las guerras también pasa lo mismo. Tenemos una gran pérdida, pero también tenemos otras que nos ayudan en avances de la humanidad. Pocas tecnologías han impactado como lo que tenemos ahorita, que son las TIC. Y de hecho, estamos en algo que se está denominando sociedad del conocimiento, y tenemos dos mundos, la parte digital y la realidad. Y cómo me identifico, cómo me muestro en el mundo digital y cómo soy realmente en el mundo real. Entonces acá estamos viendo como todas las temáticas. Además, que cuando yo utilizo la modalidad virtual, abro puertas, así como nos lo dice una de nuestros participantes, que no es muy fácil decidir estudiar después de 10, 20 años para decir como, yo no sé usar Word, yo no sé usar Excel. De hecho, en mi época, cuando yo estaba, y esto ha pasado a pasos agigantados, porque fue hace muy poco, pero en mi época yo no aprendí con un computador. Yo soy mecanógrafa, yo aprendí con la máquina de escribir. No sé cuántos de acá son de los míos, pero y no era la máquina de escribir eléctrica, porque en la casa no había plata, eso era un mamotreto gigante que uno llevaba al colegio para poder realizarlo. Y vamos viendo cómo van cambiando, ¿no? Ahora tenemos Word, ahora tenemos Excel, Excel hace macros, PowerPoint nos ayuda con el diseño para mejorar y facilitar el proceso cuando hacemos diapositivas. Entonces vamos viendo unos cambios que van así, y entonces uno ya dice, estudie lo que estudie, usted tiene que manejar Excel. Pero lo tienes que manejar, es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta y a ver esas partes y a comprender esas características, ¿no? Y la otra cosa que vamos a revisar acá, cuando me preguntan qué es una competencia digital, la competencia digital se define como el uso crítico y seguro de las tecnologías, de la sociedad de la información. ¿Para qué? Para el trabajo, para la comunicación. No se pueden desligar estas tres. De hecho, se tuvieron que hacer muchos procesos en las empresas de alfabetización digital para que no solo los docentes y no solo los estudiantes, sino que también los trabajadores aprendieran. Habían personas que no tenían ni idea cómo entrar a Teams, de cómo entrar a Zoom, de cómo entrar a Meet. No tenían ni la más remota idea. Cómo envío el correo. De hecho, hubo un incremento grande en despidos para ciertas personas que no lo manejaban. Antes teníamos las reuniones o las reuniones de padres y no decían, no se van a conectar. Ahora no hay excusa. Ahora esto se desarrolló. Entonces, es esa capacidad que yo tengo para saber decidir y para tener un uso adecuado. De hecho, no sé si se dieron cuenta que hace unos años, 2017, 2015, no recuerdo muy bien la época, ocurrió algo con PlayStation, y es que los hackers entraron a PlayStation, robaron contraseñas y luego las divulgaron. Y lo que se identificó es que a nosotros tampoco nos han capacitado para tener una seguridad digital. Entonces, ¿qué demostraban? Que el 90%, 95.5% de las contraseñas que se utilizaban no eran seguras. No eran seguras, no cumplían con los estándares que se requieren para que una contraseña sea segura. Entonces, eso ayudó a identificar. De hecho, ahorita tenemos el Big Data. Tenemos una gran cantidad de información que nos va ayudando y nos va revisando. Cuando hablamos de competencias, pues que tiene que avanzar. Vamos a ver. Listo.
Creo que vean estas competencias, muchos me van a decir, pero ¿cómo? Y estamos no solo en educación, aunque propiamente las estoy trayendo a educación, pero esto también sirve para organizaciones, esto también sirve para la parte de redes sociales, de familia y demás. Entonces, primero está la gestión de la comunicación como competencia, el conocimiento digital, hasta dónde llega, qué puedo saber, qué puedo manejar y cómo lo puedo manejar. El aprendizaje continuo. Yo me acuerdo que yo siempre veía a mi mamá y a mis tías que veían en televisión no sé si ustedes lo habían visto, yo les decía, mamá, pero ¿para qué ves un canal de cocina? ¿No te da hambre? Y veían programas de cocina. Y ahora uno ve a las madres, abuelas, tías empoderadas, porque ya saben utilizar YouTube. Y ya pueden buscar y encontrar canales y en crear comunidades y hacer una lista para poder ver las cosas que les interesan, entre esas chefs que salen o que montan sus diferentes recetas y las van implementando. Entonces ya es notorio, o sea, el uso de el celular, no lo voy a utilizar, lo voy a llevar a la cocina, lo pongo en su, no sé, aparatico para que se sostenga y no se caiga y pongo play. Y empezamos a ver cómo se van adaptando los niños. Yo me sorprendí gratamente porque muchos de los estudiantes, de nuestros estudiantes, los temas que no los entendían, los empezaron a buscar en YouTube. De hecho, hicimos varios, yo soy asesora de tesis, y entonces una de las tesis que hicimos, los estudiantes habían decidido que iban a trabajar, iban a generar una estrategia pedagógica mediada por TIC para fortalecer los procesos de educación en primera infancia, y llegan y se dan cuenta de entrada que ni siquiera los docentes saben utilizar una plataforma para reunirse. Se les desmontó toda la tesis y entraron en crisis. Me decía, profe, ¿yo qué hago? O sea, no saben, no puedo citarlos a reuniones, no tienen ni idea, Entonces tuvimos que cambiar y no fue solamente con eso. Después empezamos a hablar y a revisar investigaciones y a encontrar artículos que estaban saliendo muy rápidamente en donde identificábamos lo mismo. No sabían, no tenían ni idea. Y eso los dejó como, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo voy a trabajar esto? ¿O cómo lo voy a desarrollar? De hecho, a veces uno no conoce tanto. Miren, dice que las políticas públicas deben apoyar esto tanto para adaptar a los colegios en seguridad, de resguardo de los materiales. Tienes toda la razón. Yo tuve la oportunidad, acá en Colombia, sobre todo en las zonas rurales, yo me imagino que en México es similar, no hay conectividad porque tampoco hay fluido eléctrico. Entonces, bueno, pueden que tengan conectividad, pero si no tienen fluido eléctrico, pues no pueden hacer mayor cosa. Entonces, eso impacta. Y cuando hablamos de conocimiento digital, hemos encontrado personas que definitivamente no tienen ni idea. O sea, no saben, voy a coger el celular y no tengo ni idea. El WhatsApp abrió ¿qué? Abrió muchas posibilidades para la resistencia al cambio. Abrió muchísimas posibilidades para el estudio. Entonces, esto lo generó. Sara dice que cuando es algo supuestamente importante, porque algunos colegios y escuelas en el regreso a la presencialidad no se volvió a hablar de tecnología, y como lo decía la profe Rosa, si dejamos de usarlo, lo vamos a perder. El aprendizaje continuo, entonces yo puedo aprender, yo puedo estudiar inglés, puedo aprender múltiples cosas, puedo aprender a pintar, puedo hacer cursos, puedo hacer un montón de cosas. Trabajo en red, el trabajo colaborativo a través de Google Drive. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que uno se sentaba, entonces 2 trabajaban y los otros 3 los mirábamos. Entonces uno tecleaba, el otro le editaba y el otro pensaba y los otros 2 iban mirando. Y ahora podemos crear un Excel, un Word, un PowerPoint, y todos vamos trabajando de manera sincrónica o asincrónica. Por ejemplo, los horarios. Entonces allá están a 1 hora, 2 horas o 17 horas, porque yo he tenido estudiantes que están en diferentes partes del mundo y me dicen, profe, es que acá en Brisbane, Australia, estamos a 17 horas. Y yo, y aún así logran adaptarse, porque eso lo permite hacer el trabajo en red. Y la comunicación digital, toda la capacidad que tenemos para comunicarnos y lo que nos falta aprender para saberlo hacer. Bueno, voy siguiendo que me emocione. Entonces, acá. Características de los docentes y de los estudiantes. Cuando hablamos de
Recuerden que en nuestros países no tenemos un gran aporte, o sea, no tenemos un gran porcentaje dirigido a la educación. Y lo hablo porque en Latinoamérica en general es similar. Entonces, no hay un gran aporte del PIB para la educación, no es un porcentaje muy grande. Por ende, tenemos zonas olvidadas o por ende tenemos colegios en donde, primero, los docentes no se encuentran capacitados y segundo, no hay la necesidad porque no tengo computadores que se puedan conectar a internet o no hay internet en el colegio, entonces no puedo trabajar o desarrollar, ni siquiera puedo hablar de TICS porque no la tiene. Entonces, ese es el primer obstáculo. No quiere decir que con eso pues vamos a tener como esas situaciones. En Colombia tuvimos muchas situaciones problemáticas y los docentes fueron brillantes. O sea, en las zonas donde no había acceso a las TIC, lo que hacían era que aprendían, no, es que está este celular es el de tal zona, y entonces ahí mandan las tareas, hacen videos cortos y envían la explicación y ya hacen las guías. O el docente se subía en una moto y iba llevando las guías porque no había internet. Entonces, para no dejar desescolarizados a nuestros muchachos. Entonces, había una necesidad y se da una solución. Entonces, encontramos que había un acceso, primero hay que buscar el acceso a las TIC y el nivel de conocimientos tecnológicos. Esta es una primera característica. Los tiempos de conectividad. Tengo que tener en cuenta cuáles son los tiempos de conectividad, porque si ustedes ven, está la onda, y entonces hay lugares en los que está la onda y uno ve que suben las 3, 4 barritas. Y uno, listo, descargar, chum. Y a los 5 minutos se acabaron. Y si tú no alcanzaste a descargar, tienes que esperar otro tiempo. Y obviamente eso interrumpe los procesos y afecta el celular. Entonces, si yo tengo el último celular, pero hay cosas que el celular no abre. La tablet, hay cosas que la tablet tampoco abre. El computador, ¿cuántos computadores había en casa? Tanto de los docentes como de los estudiantes. ¿Cuántos computadores había en casa? Entonces, esto también es una característica que tenemos que tener en cuenta. La dimensión socioemocional de la alfabetización digital. Pues con la pandemia nos tocó, o sea, no tuvimos opción. No había posibilidad de decir, ay, no, yo no quiero hacerlo, no me gusta. No, no había opción, tocaba. Era. Muchos profesores corrían el riesgo de quedarse sin trabajo porque tenían que dar respuesta. Era una necesidad, no lo podían modificar y lo tuvieron que hacer. A diferencia de antes de la pandemia que decía, échale, yo no lo sé, para eso está el profesor de tecnologías o está el docente que uno veía, ay, este es el más adelantado y todas las cosas que sabe, pero ahora sabemos la diferencia. Y la metodología, ¿cómo le enseño? ¿De qué manera le enseño? Los docentes crearon redes de apoyo, grupos de colaboración en donde estaba liderado por el que sabía y empezaba a divulgar el conocimiento y se iba volviendo redes y redes y redes porque se iba multiplicando. Y eso fue lo que se encontró y se encontró aquí y a nivel mundial, en todas las situaciones con la pandemia. O sea, eso no es solamente propio de nosotros, sino que se dio en todos. En los peores escenarios se crean las mejores ideas. No, y ya ahorita pasamos en el mío, ya está. Ok. Y bueno, ya acá vamos a ver, bueno, la brecha, características. La alfabetización digital es importante porque es la clave de la inclusión, porque es la brecha digital a nivel social, disminuye esto y se realimentan mutuamente, y porque la alfabetización digital es también la clave para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Nosotros todavía no sabemos cuál es el avance. Nosotros nos estamos dando cuenta que esto está avanzando, pero todavía no hemos llegado al clímax y a todo lo que puede dar el internet, todo lo que pueden dar las tecnologías. Antes era cada 6 meses, ahora cada 4 meses se están generando procesos de innovación. Antes era cada 2 años que salían los nuevos super mega celulares y ahora es casi siempre cada 8 meses. ¿Mm? Para cerrar, quería mostrarles esta foto de Dorothy Vaughan. Si ustedes han visto lo que pasó en la NASA para llegar a la Luna, antes no existían computadores. Las computadoras en su mayoría eran mujeres afro, mujeres también, y algunos hombres que eran los que hacían los cálculos. IBM creó la primera computadora que ocupaba todo un piso en la NASA, gigante, y ella se dio cuenta,
porque todo el mundo empezó a tener miedo. Ay, no, ya va a llegar, ya hasta aquí vamos a llegar y no lo vamos a lograr, nos van a echar. Y ella dijo, no, pero entonces, ¿quién va a manejar la máquina? Y lo que hizo fue que primero cogió el manual, empezó a aprender a utilizar la máquina y volvió a hacer lo que hicieron los docentes. Generó redes de conocimiento para que cuando llegó el momento, porque llegó, ya todos habían aprendido a utilizar la máquina y podían hacer un trabajo donde se podía organizar, direccionar y buscar soluciones. Estas son las preguntas, pero quería mostrarles esto. ¿Qué se requiere para fomentar la alfabetización digital? No solo en docentes. 1, la motivación. 2, la necesidad. Y 3, el contexto. Dentro de esos 3 están los recursos. Pero estas 3 características son las que requerimos y las que necesitamos. Motivación, necesidad y contexto. Porque antes de la pandemia, muchos decían en motivación, no me interesa, no se me da la gana aprender. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Y 3, en mi contexto no se requiere. Para eso está el profesor de tecnología o el profesor de sistemas. Entonces, con esto vamos, y pues, no sé, estas son las preguntas sugeridas que hice. Me gustaría que ustedes tuvieran también en cuenta de qué se requiere para incentivar la alfabetización digital en los docentes, porque tenemos que tener en cuenta que el miedo es una emoción que influye generando resistencia para que yo no quiera aprender. Me bloquea porque no lo quiero aprender, porque me da miedo. ¿Qué estrategias voy a implementar para hacerlo? ¿Y para qué alfabetizar a un docente en una zona rural si nunca tienen acceso a las TIC? Esas son como algunas dudas, preguntas, inquietudes. Te debo volar. No sé, ustedes me dirán. Muchísimas gracias, profe Adelaida, por tu exposición del tema, la profe Rosa también. Vamos a entrar entonces a nuestra fase de conversatorio. Para ello les voy a explicar 2 momentos que vamos a tener. Un primer momento, vamos a formular unas preguntas que han hecho. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. Sí, 3 preguntas y una que yo deseo hacer, que la tengo formulada desde el inicio. Y luego vamos a tener un espacio de 2 minutos para que algunos de nuestros asistentes participen, dado que han hecho algunos aportes que me parece importante que los amplíen. Les invito para que por favor estén atentos en esta segunda parte a Leila Martín, a Marcelo Guerra Villa, a Ingrid del Carmen Castro y a Miriam Flores, para que en la segunda parte, una vez les dé el uso de la palabra, cuenten con estos 2 minutos para expresar esto que venían manejando en el chat. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Voy a dejar de última la mía porque es un poco conflictiva, por así decirlo, pero bueno, de eso se trata. Nos pregunta Adriana Margarita Pacheco, ¿cuál sería esa diferencia entre la alfabetización digital y una competencia digital? Ya sea la profe Adelaida o la profe Rosa, como decían, pues cualquiera puede responder. Bueno, en este sentido, Adriana, gracias por la pregunta. Considero que la alfabetización digital, si lo ponemos en términos muy prácticos, vendría siendo la alfabetización digital es como la concepción teórica, el gran concepto, este concepto teórico que hay que trabajar, ¿no? La competencia de alguna forma, como las competencias son más operativas, la competencia ya puede estar desagregada en conocimientos, habilidades, actitudes que se tienen que cumplir o que se tendrán que desarrollar para decir que la persona tiene la competencia digital, ¿no? Y entonces, en este sentido de operatividad, bueno, la alfabetización digital es como el marco, como lo que habría que hacer, lo que habría que lograr. Las competencias ya tienen exactamente qué es lo que estaríamos midiendo o qué es lo que estaríamos esperando para decir que se es competente digitalmente o no, digamos, bajo esta lógica, ¿no? Sí, complementando lo que dice la profe Rosa es, las competencias son esas habilidades que yo tengo para saber hacer un uso adecuado de las TIC en diferentes contextos. Entonces se me presenta un problema, se me presenta una situación y luego la definición de alfabetización digital es lo que dijo la profe, el concepto y también lo que quiere. Lo que se quisiera hacer, como ese, ¡ay, esto es lo que me encantaría que hacer! Listo. Muchísimas gracias, profes. Tenemos la pregunta de Elba Patricia Alatorre Rojo.
nos pregunta qué relación se puede dar entre la alfabetización digital y los avances de la tecnología. Bueno, esta pregunta es bastante interesante. Primero, porque nosotros tenemos una capacidad impresionante de aprender, de adaptarnos. De hecho, eso es lo que marcó el que nosotros estemos en todos los contextos y que hayamos aprendido a hacer muchísimas cosas. El ser humano aprendió y generó el lenguaje. De hecho, para usar las tecnologías hemos tenido que aprender nuevos lenguajes. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Porque está en todo. O sea, ya está en todos los procesos, tanto en la educación, tanto en la parte social. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos una situación, les cuento allá en México, decidieron en Bogotá estandarizar la descarga del impuesto predial, impuesto a los apartamentos o las casas, de manera digital, y no pudieron, o sea, duraron avisándolo 3 meses, se sacó y la gente dijo, no puedo. Cuando yo fui a revisar, yo decía, ¡ay, Dios mío, eso va a estar súper difícil, no lo vamos a lograr! Porque todo el mundo decía que no se podía. Y yo entré, y yo, no, pero si esto descarga fácil. Y entonces empezaron a llamarme tías, no, yo parecía la secretaria ejecutiva de toda la familia, porque no saben hacerlo. Entonces, cuando en el gobierno quieren implementar algo que va a facilitar los procesos, pero es tecnológico y no lo sabemos, nos va a costar. Entonces sí necesitamos, porque esto está para quedarse, esto no se va a ir. Las tecnologías no se van a ir, al contrario, van a evolucionar y se van a complementar. Entonces la tenemos que estar acá, la tenemos que hablar. Entonces por eso necesito alfabetizarme, porque es que no es solo utilizar el celular, Tinder, Facebook, Instagram. Ahora los niños dicen, ay no, Instagram, Facebook es de viejitos. Y uno, ¿cómo? Entonces se necesita, es un cambio constante. Muchísimas gracias, profe Adelaida. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace, permítanme que se me perdió acá, Alan Román. ¿La competencia de aprendizaje, autogestión o autoadministrado es parte de la alfabetización digital? Forma parte del aprendizaje continuo. Es una de las características del aprendizaje continuo, pero también va de la mano con la manera en que vamos identificando. Yo les hablé, perdón, profe Rosa, adelante. Yo les hablé que había una característica muy importante que es a nivel psicológico, y es la motivación. Entonces, para esto que se están presentando y esa pregunta que estás haciendo, sí está encaminada, y sobre todo está muy encaminada con el tema de motivación. No es lo mismo, no todos tenemos los mismos intereses, no todos queremos aprender sobre las mismas cosas, las mismas herramientas y las mismas aplicaciones. Entonces, va de la mano de esta característica. Profe Rosa, no sé si deseas ampliar allí algo en ese punto. Pues bueno, esta competencia de autoaprendizaje, sobre todo autogestivo y autoadministrativo que comentaba Alan David, yo la empalmaría con no tanto con la alfabetización digital, o sea, sí, directo, o sea, va más, como lo decía, en una motivación, y yo esto lo autogestivo y autoaprendizaje lo consideraría más cuando ya estás como en una ruta de aprendizaje escolarizado, como más formal o no formal, pero yo me iría más a la automotivación por el aprendizaje continuo, ¿no? Y lo relaciono con la pregunta que hacía la compañera Elba Patricia. Esta autogestión, esta administración tendría que ser más como una autoactualización, o esta inercia, esta motivación por aprender y por mantenerte actualizado, porque finalmente la alfabetización digital como concepto es como muy claro, entender las lógicas, estar en comunidad digital, aprender, desarrollarse y poder como moverse en esas cuestiones, ¿no? Entendiendo las lógicas y todo el desarrollo que implica. Pero al mismo tiempo es un espacio, o sea, es un poco diferente a la alfabetización funcional, al entender los textos. Podemos encontrar diferentes textos, pueden ser más retadores, pero finalmente el desarrollo de las competencias ya están. Acá no. Acá el escenario es cambiante y móvil. Entonces, los avances de la tecnología siempre van a generar que la alfabetización digital sea algo constante y permanente que tenemos que estar reafirmando. Y entonces, esta cuestión de autogestión y administración
yo lo pienso más en lo formal, pero también podríamos estar como esto de estar revisando las políticas, estar constantemente, y yo lo llamaría más como esta cuestión de quitarle miedo al cambio, más que de autoorganización, quitarle el miedo al cambio y en cuanto llegue la nueva política, pues revisarla, aprenderla y ajustarte, ¿no? Y que en cuanto cambien los ajustes del software, las actualizaciones, integrarte y cambiar, porque finalmente es como parte de la lógica de este entorno digital en el que tenemos que alfabetizarnos. Muchísimas gracias, profe Rosa. Hago una pequeña pausa para invitarlos en el chat. Acabamos de dejar un link para que por favor nos dejen sus comentarios en todo sentido, ¿no? Aspectos positivos, esos aspectos que debemos mejorar para seguir potenciando este espacio. Bueno, profesor, me voy a tomar el atrevimiento de formular una pregunta. Cabe aclarar que yo he tenido la posibilidad de estar en un momento histórico donde no habían llegado las tecnologías, llegaron, pero estaba en una edad, digamos, donde me pude adaptar, ¿sí? Mi primer computador lo tuve hacia el año 2004, aproximadamente, que estaba en octavo semestre de la licenciatura. Y mi primer smartphone o teléfono celular, bueno, mi smartphone ya que tenía sistema Android, eso, lo tuve aproximadamente en el año 2014, es decir, hace muy poco. ¿Esto con qué intención? Una de las preguntas que a mí me surge y que siento que como docentes hemos entrado en una dinámica y es el tema de la inclusión y la exclusión que mencionaba la profe Rosa. Siento que en este cambio generacional de docente que hemos tenido y ese cambio generacional de estudiantes, se ha dado un paradigma o se ha creado un dogma y es que el docente que no maneja las tecnologías digitales es un mal docente. Y hago este ejemplo y hago esta reflexión porque sucedió algo muy curioso durante este proceso de pandemia. Antes de la pandemia, entonces teníamos docentes que manejan una didáctica, una metodología y que consideramos supremamente buenos, pero después al parecer, perdón la expresión que voy a usar, se volvieron malos, ¿no? Por el hecho de que no sabían usar el Zoom o que no sabían usar el Google Classroom. Creo que allí hay un debate muy importante. Yo soy de los defensores de los docentes en términos de que no se requiere el uso de tecnologías para ser un buen docente, un excelente docente. De hecho, el referente que yo tengo de docente, de pronto menciono un nombre por si alguien más lo conoce, es mi profesor de Sociedad, Educación y Cultura en la universidad, que se llama Segundo Bustos. El profesor nunca usó una tecnología para transmitirnos su conocimiento, pero su metodología era tan buena que hoy en día recuerdo lo que él me enseñó. Entonces quisiera poner simplemente en la mesa esta pequeña reflexión, porque también siento que la profe Adelaida nos mencionó algo y es algo de las redes, y son las redes de apoyo docentes. Y es que en estos trabajos y en este ámbito creo que es fundamental que nosotros como docentes apoyemos a aquellos docentes que no han llegado al nivel de competencia por las dos razones. Puede que se les dificulte o porque incluso consideran que no es su ámbito el tema digital. Entonces, quería exponerles este punto. Si quieren hacer alguna reflexión al respecto, sería interesante. Y de una vez los voy invitando para que se preparen las personas que les mencioné, Leia, Marcela, Ingrid, Miriam y Jason. Vamos a tener un espacio de 2 minutos para que cada uno de ustedes participe. Profe Rosa y profe Adelaida, si desean hacer alguna apreciación antes de continuar con los participantes. Bueno, lo que pasa es que a veces nos cuesta aceptar que necesitamos ayuda. Y por ejemplo, lo que se menciona es cierto. La inclusión también genera procesos de exclusión y se necesita mucha paciencia. A veces cuando uno le va a explicar, yo por ejemplo he tenido profesores que son fascinantes, o sea, que saben muchísimo, muchísimo, pero que no tenían ni idea de cómo dictar una clase en Teams. O sea, no tenían ni idea, o sea, cómo grabo, cómo comparto pantalla, cómo presento y ta. Entonces, sí se generó al interior de las organizaciones
y de las universidades procesos de capacitación constante porque se dio una necesidad sentida. Pero pues yo desde mi ámbito disciplinar, que es la psicología, hay que tener paciencia, hay que tener intención de apoyo. Y acá decimos algo, un dicho que entre bomberos no nos pisamos las mangueras, sino que nos apoyamos. Entonces, ¿qué son estas redes? A mí me pareció hermoso ver, y sobre todo que hablan algunos de Facebook, empecé a notar que habían grupos sugeridos de docentes haciendo procesos de alfabetización digital. De hecho, como yo soy psicóloga, también se generan muchos grupos de telepsicología, entonces capacitación para poder desarrollar telepsicología, es decir, a través de medios sincrónicos para poder seguir haciendo los acompañamientos terapéuticos, ya que cara a cara no se podían hacer, pero sí necesitamos paciencia, necesitamos nuestra vocación docente para poder apoyar al otro docente y entenderlo así. Entonces, pues, eso es lo que me pareció. Fíjate que tu pregunta me hizo pensar y me hizo recordar sobre todo un trabajo muy bonito que hicimos de un modelo de inclusión digital con factor humano, que lo hicimos con otros investigadores cuando yo estaba iniciando esto. Y precisamente se derivaba de las experiencias en telecentros, ¿no? Con esta cuestión de que los jóvenes impulsan a la tecnología y están los adultos mayores, y entonces vimos que no podríamos técnicamente usar el mismo modelo en ese momento. Bueno, no era de alfabetización digital, sino de uso de TICs propiamente, ¿no? Que finalmente viene derivando ahora en alfabetización digital. Uso de TICs. Y tenemos que ser conscientes que como es un derecho, o sea, tenemos que saberlo usar, lo podemos usar y lo podemos exigir, pero también las personas, particularmente en eso, aprendimos que si la persona, había un eje que tenía que ver con la totalmente personal, si la persona no tenía una actitud abierta, una disposición, no podías enseñarle a usar la tecnología, o sea, no es una cuestión forzada, porque incluso ahora, y por ahí vi una pregunta con respecto a la seguridad, porque como está siendo forzada, a veces no reconoce, está forzada en un espacio, entonces no revisa los riesgos, no revisa las potencialidades, no le encuentra sentido, ¿no? Y a eso nos conectamos con uso significativo. Es decir, un profesor, no porque use o no la tecnología, es un buen o mal profesor, no tiene nada que ver con sus docencias, ahí yo lo separaría, ¿no? El uso de la tecnología te puede dar un plus, y en este caso de pandemia y de, ahora sí, distanciamiento social, que yo le llamo más físico, porque el social vimos que nos mantenemos conectados con redes, entonces no hay un distanciamiento social, sino hay un distanciamiento físico. Pues sí, la tecnología fue una vía y fue un motivante para que muchas personas le entraran, ¿no? Incluso esos maestros que dicen, yo no manejo la tecnología, pero tengo que entrarle, bueno, le pido ayuda a alguien y lo hago. Y después de que pase esto, probablemente no tengan interés en volver a usar la tecnología, y eso no los hace mal maestros, ¿no? Tener mucho en cuenta eso. Sí, la disposición de la tecnología te abre oportunidades de alguna forma, incluso para los docentes, pero el no usarlas simplemente te deja sin esas oportunidades que podrían ser como un plus, pero también un mal docente que usa mal la tecnología no va en contra, ¿no? Puede distraer a los alumnos, puede no lograr el objetivo de aprendizaje, se va por otros lados. Entonces, realmente la tecnología puede ser un arma de doble filo, dependiendo de cómo se esté usando. Entonces, yo creo y yo privilegio más en cuestión docente los objetivos de aprendizaje, las estrategias docentes que se han usado con o sin tecnología, y que la tecnología sea un potencializador si el docente la quiere usar y la va a usar en ese sentido. Si no la va a usar en eso, bueno, mejor que haga su clase, su cátedra, busque otras alternativas para dar continuidad, y puede ser como un acompañamiento muy cercano. Yo tuve la experiencia de estar con personas que decían, bueno, yo no podía dar la clase, yo daba la clase y daba mi clase así, ¿no? Estar bla, 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 porque era de alguna forma la forma que sabían y no sabían cómo cátedra, no sabían cómo hablar, y les decía, si tienen dudas me hablan, y entonces estaba contestando el teléfono, y la tecnología permite la conectividad, permite que se sigan dando estas estrategias de aprendizaje, pero como un medio, no la gran estrategia tecnológica, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que considerar que sí, hay ventajas en el uso de la tecnología, que el no usarla nos puede poner en desventaja en ciertas cosas, sobre todo en cuestiones de gobierno electrónico, que ya todo se está montando ahí y ya están un poco, digamos así, tecnologizando sus espacios de atención ciudadana. Sí,
genera ciertas desventajas, pero también siempre va a haber posibilidades para las personas que no la quieren usar y debemos también mantener esos espacios, ¿no? De alguna forma, de alguna forma humanidad que tenemos que tener para las personas que no, porque también estamos con las situaciones de discapacidad y nos abre otra vertiente que también tiene que ver con tecnologías, uso y también ajustes razonables para cada una de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, habría que considerarlo y no, definitivamente un docente que no usa tecnología no es un mal docente. Muchísimas gracias, profe Rosa, profe Adelaida. Vamos a tener entonces este espacio para que los participantes, nuestros estudiantes que han venido lanzando allí algunas ideas, me parece importante que tengan este espacio para comentarlas. Muchas veces cuando uno escribe no se logra transmitir la misma idea. Entonces vamos a tener un espacio para cada uno de 2 minutos. Les agradezco ser muy puntuales con la intervención. De tal modo que podamos participar todos los que hicieron su comentario. Vamos a iniciar con Leila Martín. Entonces, por favor, si puedes habilitar tu micrófono y tu cámara y pues te escuchamos en tu intervención. Bueno, por allí está Leila intentando activar su micrófono. Si quieres, te damos una esperita, Leila, y pasamos mientras tanto y ya regreso contigo. Sí, creo que tiene por allí un problema. No, no hay problema. Dale y ya y me avisas. No sé si por allí está Marcelo Guerravilla. No lo veo por allí tampoco. Ya, Marcelo profe. Guerravilla. Ah, listo, perfecto, Leila. Lo que pasa es que no me Continúa. dejaba activar el micrófono. Tranquila, no Pero te buenas preocupes. noches para todos. Bueno, mi Gracias. intervención iba un poco sin lugar a duda de que sí existen infinidad de herramientas tecnológicas para comunicarnos hoy en día. Muchas. Eh, Mi aporte iba en que debemos tener mucho cuidado, inculcarle mucho, sobre todo a los chiquis, a los pequeños, a los niños más pequeños, y a los adolescentes, porque a veces corremos el riesgo de que ellos utilizan las tecnologías sin tener todas las precauciones que se deben tener, aún las personas adultas, cuando, como lo decía la profe Rosa, cuando ellos no saben manejar, de pronto, bueno, digamos que nos llega un mensaje, nosotros aceptamos, vamos aceptando, vamos dando cosas, y de pronto nos estafan, de pronto o sea, hay muchos riesgos, y de pronto también ese es el miedo a utilizar las tecnologías. Por eso mi aporte iba a que hay que educar y pues bueno, estar muy pendientes de las actividades de los niños, sobre todo y de los adolescentes en las redes sociales, por todos los peligros que hay hoy en día. Sin lugar a dudas, son un aporte grandísimo para la enseñanza porque nos han permitido pues avanzar a la par con toda la evolución que el mundo va teniendo. Pero también hay algunos contras y pues a eso iba mi aporte, que hay que tener mucho cuidado y que hay que enfatizar mucho en el cuidado, los contenidos que nosotros aceptamos y que las personas y los niños aceptan por las redes. Gracias. Leila, yo le agregaría a tu intervención no solamente los niños, nosotros como adultos también estamos expuestos, no en vano, pues a los que estafan, valga la aclaración, son los adultos, ¿no? No. Los indicadores de estafa, por ejemplo, en un país como Colombia, no sé, en México, son altísimos. Los fraudes electrónicos, cuando te envían un mensaje con un link que te acabas de ganar una camioneta, también hace parte de este ejercicio de alfabetización y qué importante que lo mencionas, y es que no solamente son los niños, sino nosotros también como adultos debemos entrar en esta ruta. Muchísimas gracias, Leila. Gracias, profe. Y pues también muy Listo. de acuerdo, no el profe que no maneje tecnologías no deja de ser buen profesor. Buen docente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Leila. No sé si por allí está Marcelo Guerravilla, si no, invitaría a Ingrid del Carmen Castro para que nos acompañe con su participación. También tenemos allí en lista a Miriam Flores para que se vaya listando, Jason Martín,
Flor Dioselina y Jenny Paola Lemos. Entonces, no sé si Marcelo está, no lo he visto. Si de pronto alguien lo ve por allí, si no, entonces damos la palabra a otro participante. Sí, creo que no está. No está. Bueno, él nos comentaba básicamente que hablaba un poco sobre... ok, que los esfuerzos que ha implicado hacer estas inclusiones en términos de los elementos digitales. Entonces, bueno, gracias a Marcelo allí por su participación. No sé si contamos con Ingrid del Carmen Castro para que haga su participación. No, creo que Ingrid no está. Bueno, ya nos comentaba, el tener una cultura digital hace de relación a hacer un buen uso de la tecnología en el cual se aprende a usar la herramienta y promover el aprendizaje de algún contenido. También tenemos participación de Miriam Flores, no sé si está por allí conectada para que haga su aporte. Ok, no pueden activar el micrófono. Permítanme, los busco en la sesión y les activamos el micrófono desde acá. Permítanme, ya los busco. Carmen, ahí te envié la solicitud para que desactives tu micrófono. Creo que ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ingrid, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, compañeros y maestros, pues yo hacía mi comentario en relación a que efectivamente después de que han habido todas estas problemas o guerras mundiales que hemos tenido, también ha habido avances en tecnología. Hacía en el semestre pasado, justamente mi hijo también, que está estudiando su ingeniería, eh, mencionaba un poco el tema. Y no, mami, pero es que, y nos pusimos a charlar y ahora otra vez le dije, hijo, estamos hablando de justo de los avances tecnológicos y me dice, claro, mami, acuérdate que en medicina se presentan todas las enfermedades que se presentan o todos los problemas de salud que hay, entonces tienen que empezar a estudiar todas esas muertes o cómo empezar a salvar las vidas. Por ejemplo, a nivel de económico, pues empiezan a haber soluciones para salir de la situación triste en que queda cada país después de una situación de esa. Entonces empieza que los préstamos o los créditos, todo este tipo de financiaciones o financiamientos que se le ofrece al pueblo para poder sacar adelante los países y todo esto. Entonces, en relación a eso, mencionaba yo lo de los avances tecnológicos. Ya depende un poco de nosotros, cada una de las personas, los hogares sobre todo, porque muchas veces también le damos toda la carga a las instituciones y pues la familia es la primera institución en cuanto al respeto y al buen uso de las cosas, para poder tener una verdadera cultura y una verdadera ciudadanía digital y poder decir que somos ciudadanos digitales realmente. Haciendo un buen uso de cada una de las redes sociales que utilicemos o de las herramientas tecnológicas que tengamos a la mano. Asimismo, estoy de acuerdo con las profes que han mencionado y lo que usted decía acerca de si un maestro era bueno o mal maestro por no usar la tecnología. Pues no necesariamente, pero pues por supuesto se pierde ese plus o ese adicional que puede tener por desempeñarse o desarrollar una habilidad de mejor manera que otra. Hoy en día hay muchas contrataciones en industrias y en empresas y no son precisamente por ser profesionales, sino por tener la habilidad como, por ejemplo, un buen manejo de idioma. Eso sería, profe. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias por tu participación. Discúlpame que no había podido ver tu mensaje. Marcelo, te voy a activar tu micrófono. Creo que ya vas a poder usarlo. Entonces, ahí ya Sí, lo buenas tienes tardes. abierto. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bueno, me presento Marcelo Guerra. Actualmente estoy en el primer semestre de la licenciatura en Seguridad Ciudadana en la UDG. Me interesó pues esta charla, por lo mismo que comento pues dentro del chat.
tengo 48 años, la verdad le ando batallando la cuestión, pues sí, virtual. Bendito Dios, pues tengo mis hijos que de repente me orientan. Ahora sí que les tocó al revés la situación y pues afortunado pues con ese apoyo que tengo con ellos. Para mí es muy importante pues el tener esta oportunidad. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas somos personas para la sociedad y por lo que estoy viendo ahorita, o sea, es muy importante pues tener ahora sí lo empírico reforzado ahora sí con lo electrónico, porque a final de cuentas es parte y es nuestro futuro. O sea, a final de cuentas, yo como abuelo, pues ya tengo una herramienta más para a mi nieto o mis nietos, poderles yo inculcar una situación diferente a la que actualmente yo vivo o la que viví yo en mi niñez, en mi juventud. Digo, afortunadamente se han dado estas áreas pues de oportunidad para nosotros los mayores de poder incursionar hacia este tipo de cambios y de verdad digo, agradezco y felicito pues a todos los que están interesados en poder aportar para cada una de estas situaciones y que nosotros como personas pues podamos tener el conocimiento mayor y animarnos más que nada. Se habló mucho en el tema de uno mismo, pues sí, animarse a realizar las cosas, el no tener ese miedo de incursionar a algo nuevo, porque de repente nos quedamos en ese retroceso de que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos por alguna situación pues no lo hicieron, pero nosotros yo creo que ahorita tenemos la oportunidad y no hay que dejarla. Muchísimas gracias, Marcelo. El hecho de que tú estés participando en este momento es evidencia precisamente de lo que tú mencionas. Entonces, qué mejor que el ejemplo que nos das en este caso. Y bueno, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar con, permítanme, acá veo mi lista, qué pena, Miriam Flores, no sé si está por allí, por favor, para que proceda con su intervención. Miriam, no la veo allí en el chat tampoco. Bueno, vamos a esperar. Jason Martín hacía también una participación. Si deseas, por favor, proseguir para escucharte. Miriam también tiene problemas con el micrófono. Ya te habilito. Miriam Flores, perfecto. Y ya te voy a activar de una vez el micrófono, Jason. Creo que es temas de uso de micrófono. Listo, Miriam, ya tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Mi nombre es Miriam Flores y tengo yo 37 años. Y como comentaba, bueno, tengo 3 aspectos que considero que son importantes, que son que los gobiernos impulsen políticas públicas que doten a las instituciones públicas de herramientas como es Internet, como son computadoras, iPads o algún dispositivo que se pueda dejar de marginar a estos sectores y puedan tener el uso de las herramientas. Igualmente capacitar a los docentes, pero muy importante que una vez que los doten, puedan darles la seguridad, ya sea policíaca, ya sea enrejados, ya sea cercos eléctricos, que puedan ellos mantener todo esto sin que esto sea robado. Eso lo comento porque me acerqué a una institución para hacer mi servicio social y me dijo, sí, claro, si hubieras venido hace 6 meses en tema de tecnología, te podíamos haber aceptado, pero al momento en vacaciones se robaron los equipos y no te podemos brindar esta oportunidad. Entonces es muy triste que la escuela va a Costco, va a Sams, va a instituciones diversas a pedir donaciones, se les otorgan y al momento que ellos consiguen, se les roba. Y entonces es una parte que considero muy importante, pues la seguridad que debe brindar el Estado a los recursos, ya sea que proporcione el mismo Estado o no. Y bueno, la segunda parte que yo quería comentar es que yo hace 20 años intenté hacer los estudios universitarios. Yo fui mamá adolescente de 19 años y tuve que salir del colegio, no podía combinar las dos cosas. Traté de hacer la universidad ejecutiva, pero la verdad es que yo salía a las 11 de la noche del trabajo y entraba a las 8 de la mañana, no había forma. Y cuando me presentaron este proyecto de la Universidad de Guadalajara, la verdad es que dije, lo voy a intentar. Cabe mencionar que hace 4 años atrás había intentado en la Universidad Digital del Estado de México y por un error y por falta de conocimiento me prestaron una laptop para poder realizar los estudios y
me salió ahí, ¿usted quiere actualizar no sé qué? Yo le doy sí, ¿no? Le borré todo a la persona que me la prestó, era de su trabajo, me sentí una tonta así, pero con orejas de burro y todo parada en la esquina. Fue muy agobiante, la verdad, porque yo no tenía el conocimiento de qué implicaba una actualización en una computadora que además no era mía, ¿no? Entonces yo llego y le digo, yo no sé qué pasó, se quedó azul y tiene esta ventana de Windows, no puedo hacer nada. Y bueno, ya la llevamos con un técnico y pudo ser reparado esto, ¿no? Pero pues es una experiencia muy fea que me detuvo y dije, no, yo ya no sigo en esto porque ni tengo computadora, ni tengo internet, ni tengo los recursos para hacerlo. Y un año después, gracias a Dios, pues bueno, me presentan la Universidad de Guadalajara con este plan donde yo ya tenía pues una estabilidad laboral distinta, unos recursos de poder tener acceso a internet, de tener una computadora de escritorio propia y de tener la ayuda, como comentaba el compañero, de mis hijos, porque mi hija tiene 12 años, pero me ayuda a hacer Prezi, me ayuda a hacer Canva, me ayuda a hacer YouTube. Me dicen, no mami, tú sí puedes, porque a veces yo la verdad es que digo, no, ya, esto es demasiado para mí. Yo, híjole, el trabajo, la casa, los hijos, las tareas y demás. Tengo un hijo a punto de irse a la universidad y digo, no, a lo mejor no puedo. Y ahorita estoy en séptimo. Y la verdad es que me doy un apapacho yo solita porque digo, wow, ¿en qué momento ya estoy en séptimo cuando lo voy a decir? Yo soy tan burra digitalmente. O sea, y ahora que, como comentaban, los trabajos colaborativos que realizas, que haces un link y puedes estar alimentando en diferentes horarios, en diferentes momentos y puedes juntar e incluso ya tenemos el WhatsApp entre algunos compañeros. Si tienes una duda de una tarea, el maestro no te responde porque suele suceder, pues vas y le dices, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Cómo le entendiste? Y vamos armando cómo debería de ser un trabajo que a lo mejor no tiene las especificaciones necesarias para que lo pudiéramos lograr y entregamos un producto digno y de una calificación aprobatoria buena. La verdad es que para mí es como, wow, de como decía la ponente, de tener mi maquinita de escribir, mi teléfono de chicles, que nada más era una pantalla negra con letras verdes, a tener pues ahora muy bonito, muy complicado aceptar que necesitas ayuda, aceptar que no sabes y ser valiente para poder avanzar es algo que se necesita y muchas manos que te puedan decir, sí, yo te ayudo, no te preocupes, no, no lo dejes, ándale, vamos, y que te estén un poco jalando, pero tú dices, no, yo también me empujo, creo que es fascinante en esta era digital. Muchísimas gracias, Miriam. Frente a tu intervención hay que mencionar algo. Parece, como se dice por ahí, parece anécdota, pero es cierto. En Colombia no sucede exactamente lo mismo que mencionaste con el robo de equipos, sobre todo en las zonas rurales. Además de eso, se le suma un escándalo que tuvimos hace poco donde se perdieron los recursos de dotación de aproximadamente unas 2.000 escuelas a nivel nacional, o sea, se quedaron sin dotación. Entonces, bueno, creo que los contextos son similares y creo que también, como le mencionaba Marcelo, el hecho que tú estés en este espacio compartiendo en la academia, después de esas situaciones, después de haber dañado un computador, te comento, yo hace 3 semanas dañé mi computador porque le eché un tarro de agua encima. Son cosas pues que hacen parte de nuestros procesos, pero creo que es importante lo que tú dices y es contar con el otro, ¿no? Contar con nuestros docentes, con nuestros compañeros, con nuestros colegas y bueno, agradecerte tu experiencia que nos has compartido. Voy a darle en este momento la palabra a Jason, que está allí esperando. Jason, si ¿Puedo decir deseas una sola continuar. cosa chiquitica? Permíteme un Disculpe. segundito y vamos en orden para que todos puedan participar. Si quieres, levántame allí la manito que tengo pendiente a Claudia y después de Claudia continúas. ¿Listo? Para que le demos el orden a los que tenían la palabra previamente. Jason, si estás allí, puedes compartir tu comentario. Recordemos que tenemos 2 minutos para que alcancemos a escucharnos todos. Entonces, Jason, ya te activé el micrófono. Si estás allí, por favor. Creo que estás hablando, Jason, pero yo no lo escucho. No sé ustedes. ¿Ahí me oyen, profe? Sí, ahora sí, Jason. Listo. Bueno, me presento, mi nombre es Jason Martín, soy docente de artes y maestrante de la Universidad de La Salle.
la educación siempre tiene que ser un proceso contextual, ¿sí? Y todo se debe diseñar dependiendo del contexto. Entonces, la realidad que nosotros vemos socialmente actual en nuestro país en estos momentos es que tenemos un abandono de las políticas públicas y un abandono del Estado. Entonces, es necesario que realmente el Estado cumpla con sus funciones para que estos procesos educativos contextuales se puedan realizar. Es de conocimiento público que hay lugares en donde ni siquiera hay internet, los colegios en donde estaban dotados, por ejemplo, por redes de internet con 30 megas de navegación para una cantidad de 3.000 estudiantes. Eso tranca los procesos educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y más cuando nosotros queremos hacer acercamientos a las tecnologías, a las TICs, ¿sí? Y a todos esos nuevos procesos. Entonces, en tanto a la investigación, en tanto a la educación y a los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha avanzado mucho. Pero tiene que haber un frente, un colectivo hacia las políticas públicas sociales para poder acercar esta educación virtual, esta educación, todo este tipo de metodologías de educación a la gente, ¿sí? A la realidad, al contexto. Porque entonces eso también evita que haya una motivación. Si yo realmente no tengo un acceso a un computador como nos ha pasado a nosotros, yo siendo diseñador gráfico tuve mi computador para poder trabajar hasta 10º semestre en la tesis. Y realmente hay como una aversión a todo ese tipo de tecnologías nuevas porque no hubo un acercamiento, porque no hay políticas sociales en tanto a la educación, ni políticas en tanto al desarrollo social para que la gente tenga acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces así es muy complicado poder hacer una motivación para acercar a la gente y poder eliminar un poco esta brecha tecnológica que tenemos en este momento. Pues tenía otros comentarios, pero pues ya pasaron los 2 minutos. Muchísimas gracias, Jason, por tu aporte y te digo, no solamente los colegios, las universidades padecemos el mismo tema de la conexión a Internet. O sea, eso creo que es un tema de infraestructura nacional. Yo que soy egresado de la Universidad Pedagógica, nunca tuvimos acceso a una red adecuada y pues toda la universidad sin acceso incluso a equipos tecnológicos. Muchísimas gracias, Jason. Si allí está... Un comentario pequeñito, no me demoro más de 10 segundos. A lo que yo iba con lo que decía es que también todo este abandono por parte del Estado lo justifican con nuestra labor, con la vocación docente. Entonces nosotros, pero venga, ¿yo cómo voy a trabajar? Ah, no sé, mire, usted no tiene vocación, mire a ver cómo soluciona. ¿Sí? Entonces nosotros a veces, dando pie a demostrar nuestra vocación, estamos romantizando la miseria en la que nos tiene el Estado. Entonces tenemos que ser muy puntuales y muy cuidadosos con este término de la vocación para que no se aprovechen de lo que nosotros tengamos que hacer y no se excusen para lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Ya, profe. Muchísimas gracias, Jason. Flor Dioselina, si estás allí, por favor, para que nos compartas tu intervención. Perfecto. El micrófono, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, señora, perfecto. Listo, Mucho Dioselina. gusto, soy Flor Dioselina Castellanos, soy maestrante de la Universidad de La Salle, de la maestría en diseño y gestión del aprendizaje. No desconozco lo que dijo Jason, pero quiero hablar de unas cosas más positivas que han pasado en este momento. Pues voy a hablar de mi parte personal y del contexto de pronto donde yo me encuentro. En mi parte personal nunca pude estudiar una maestría antes porque tenía muchas dificultades. Vivo en Suba, casi llegando al río Bogotá, y por cuestiones de tráfico, por cuestiones de logística, con los horarios en los cuales yo me encuentro laborando, pues nunca me había sido posible llegar a tener contacto con una maestría. Ni siquiera lo tenía pensado porque yo hacía mis cálculos mentales y no se podía. Y fue tan interesante cuando ya encontré la maestría en diseño y gestión del aprendizaje, y más cuando la empecé a estudiar. Llevo 3 meses estudiando prácticamente el primer ciclo
y he encontrado una gran alfabetización digital, cosas que yo no conocía, manejo de herramientas digitales que nunca conocí, y pues para mí ha sido interesante y los he tratado de llevar todas esas herramientas que he adquirido en este poquito tiempo al conocimiento de mis compañeros, y ha sido magnífico ese acceso que yo he tenido en tan corto tiempo. Entonces yo voy a hablar de las bondades, como también de bondades que he visto en Umbita, Boyacá, como lo mencioné en el chat, a personas campesinos. Campesinos son quienes laboran la tierra y cultivan la papa, con un celular, tomándose una selfie, haciendo mensajes en Facebook o cosas así. Entonces yo digo que sí, el maestro, no me quiero extender más, el maestro es muy importante y el maestro tiene que estar actualizado. Es muy importante la actualización y la actualización tecnológica que se desarrolla en cada momento. Gracias. Muchísimas gracias, Flor de Osolina. La profe Adelaida lamentablemente tiene que dejarnos porque tiene que ir a orientar su espacio académico. Profe Adelaida, aprovecha para despedirte. Ya nos quedan 2 intervenciones, pero de todas maneras, para que puedas despedirte de los participantes. Bueno, muchachos, han planteado bastantes cosas y bastantes preguntas y bastantes contextos. Con la profe Rosa lo que intentamos fue darles un abrebocas para que ustedes conocieran. Pues para lo que muchos han vivido, yo les dejé en el chat un video del Tecnológico de Monterrey. Me encanta, que muestra las etapas del estudiante virtual. Creo que Miriam y más de uno se va a encontrar con que, oh por Dios, esto es lo que me ha pasado en muchos momentos. Y de hecho el Tecnológico de Monterrey, que pues realmente es una de las instituciones que marcó y abrió el paso de la educación virtual en Latinoamérica, nos dice que esto es cíclico, que esto no va a quedar una sola vez, sino que va a ir cambiando. Entonces, identificar y apropiar y seguir estudiando, aprendiendo, que eso va a generar muchos aspectos y nos va a ayudar a fomentarnos en muchas cosas. Las redes son supremamente importantes para poder tener éxito. Muchas gracias, profe Jainer, muchas gracias a todos por la participación. Fue un gusto y los tengo que dejar. Que les vaya muy bien. Profe Adelaida, que tengas buena noche, que te vaya muy bien en tu clase, y bueno, por acá te esperamos más adelante para continuar con estos diálogos. Bueno, a ti, Adelaida. Voy a seguir con Jenny Paola Lesmos. Si por favor ahí te envié que ya tienes activado tu micrófono. Sí, señor, muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, creo que tienes allí un ruido, pero ¿nos puedes hablar, por favor? Sí, señor. Bueno, mi nombre Listo, es ya, Jenny Paola perfecto. Lemos. También soy maestrante de la misma pues, maestría que habló la compañera anterior. Pues la verdad, yo solo quería hacer como un aporte y era algo que me ponía a pensar con la frase que ahorita dijeron, si un maestro era, pues, digamos, malo por no utilizar tecnología. Pero pues en mi colegio, digamos que durante la pandemia lo que pasó es que sí, o sea, muchos no tenían, como dijo la profe Adelaida, o sea, ni idea de pronto de utilizar Teams ni nada de esto, pero entonces lo que pasó fue que se empezó a hacer como una alfabetización digital a través del móvil, a través del WhatsApp. Entonces, digamos, todo empezó por el WhatsApp, mensaje aquí, el link allá, y luego ellos empezaban a decir, bueno, ahora acá, y ahora qué hago, ahora qué hago. Y al fin, como que después de, obviamente, muchos meses, pudieron llegar a esas competencias o esa alfabetización digital mínima que necesitábamos para poder avanzar en los procesos del colegio. Entonces yo, digamos que mi aporte fue ese, de pronto potenciar una alfabetización digital a través de los móviles, que aprovechar que son dispositivos que pues en todo el mundo tenemos y con aplicaciones sencillas como el WhatsApp. Entonces era algo así, profe, que quería como aportar. Muchas gracias. No, Jenny, muy pertinente, y creo que en ese sentido una reflexión que también nosotros debemos hacer en estos ámbitos educativos, nosotros que estamos como docentes y más los que nos formamos en el uso de tecnologías digitales, es que a veces no es tanto la cantidad, es decir, no es que yo maneje 8 herramientas, manejo Moodle, Quizzes, Canva, Genially, Quizlet, Padlet, y saco todo el listado, sino que incluso a veces con una sola herramienta podemos gestionar y podemos hacer esos elementos y abordar esos elementos. Entonces, creo que tu aporte es esencial y es también, y adhiero a lo que decía Jason, y es, hay que saber
el contexto, ¿sí? Es decir, si en el contexto tenemos solo el WhatsApp y solo el celular, pues usémoslo para esos elementos. Entonces agradezco muchísimo, Jenny. Por allí está Claudia Marcela, que tenía la manito levantada hace rato, y tengo pendiente una persona que nos había hablado, pero quedamos pendiente para participar al final. Claudia Marcela, te voy a habilitar el micrófono. Claudia, ay, ¿qué se me hizo Claudia? Acá, ¿será Claudia Marcela Rodríguez, profe, o será Claudia? Pues tenía una manito levantada. Sí, Claudia Marcela Rodríguez, ¿sí? Sí, soy yo, profe. Listo, Profe, por favor. escuchando a nuestras panelistas, escuchando a los compañeros y escuchando tu pregunta, en qué tan bueno o si es bueno o malo un maestro que no maneje la tecnología haciendo la maestría en escenarios virtuales de aprendizaje, me pregunto yo, eso es como los coaching cuando te hacen conferencias para tratar de generar un impacto frente al público para motivacional para que sean más productivos en una empresa, para subir la autoestima. Asimismo, tengo yo ahorita el uso de la tecnología. Los maestros nos capacitamos, los maestros buscamos no ser obsoletos ante la nueva era digital, pero si bien escuchábamos también a los compañeros la carencia de equipos, la carencia de internet, la carencia, entonces me lleva a decir de qué vale o qué tiene que hacer el maestro para que realmente aquello no se quede como en la charla que da el coaching, sino que eso realmente logra trascender en las mejoras educativas, en las mejoras de país, porque más que mejoras educativas, eso beneficia al ciudadano, a la persona. Entonces no basta solo con estudiar y qué hacer. O sea, ¿qué hacer más allá? Es mi inquietud. Bueno, Claudia, creo que allí hay varios aspectos que tú abordas y bueno, con esto también voy haciendo el cierre del espacio. Recordemos que el tema que estamos tratando el día de hoy es este tema de la alfabetización digital. La profe Rosa nos mencionó unos elementos fundamentales que tienen que ver con esos procesos de inclusión y exclusión. También diferenciar ese proceso de alfabetización digital con el término de competencias digitales, que ya es la capitalización, por así decirlo, de una serie de habilidades. Y como yo les decía, la observación que yo les traía es una observación un poco polémica. Yo soy de los defensores que nosotros, los buenos docentes, somos buenos con o sin tecnología. También tengo mis discusiones sobre el término de mal docente, creo que no es adecuado, pero sí fue una tendencia que se creó a partir de la pandemia, ¿no? Y incluso acá lo mencionaron, hubo docentes que perdieron su trabajo, sobre todo en instituciones privadas, donde lo retiraron porque en teoría no podían o no tenían un nivel de competencia avanzado. Entonces creo que es una reflexión supremamente importante, más para nosotros que nos estamos formando en maestrías que tienen un enfoque tecnológico, y es saber que hacen parte de una herramienta, pero de fondo también hay todo un tema didáctico, un tema metodológico, pues que no podemos dejar de lado. De esta manera, pues cierro mi intervención y participación. Profe Paola, no sé si quieras dar una palabra antes de cerrar. Agradecer a la profe Rosa. Espero que nos encontremos en otro espacio igual de enriquecedor a este. Y bueno, muchísimas gracias, profe Paola, por este espacio. A todos los participantes, a todos los estudiantes, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos, maestro Heiner, y a todos los participantes que hoy nos acompañaron.
Solo recordarles que tenemos una cita los jueves, todos los jueves a las 6:30 de la tarde, ahora que ya coincidimos con hora en México y Colombia. 6:30, los esperamos el próximo jueves y vamos a estar teniendo estas charlas de manera semanal de aquí al mes de junio. Entonces, bueno, todos cordialmente invitados. Les vamos a enviar, estamos trabajando en la edición de los videos de las sesiones anteriores para dejarlos a su disposición. Y pues bueno, solo recordarles que el siguiente tema de la siguiente semana es estrategias de aprendizaje para modelos híbridos, del cual les estaremos informando también a principios de la próxima semana. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.